Yo quería agregar un par de cosas. Primero sobre la obsesión de la distinción, de la gran división entre ser y deber ser. Esta hay que entenderla bien, digamos, hay muchas formas de entenderlas, de presentarlas, etc. Pero yo diría que es un principio metodológico y como recordaba antes Pepa Guido, no hay que confundir en la cabeza lo que está mezclado en la realidad. En la realidad todo se mezcla, ser y deber ser están necesariamente conectados en el derecho y en otras cosas. Pero el problema es que nosotros tenemos necesidad de categorías analíticas para entender, para comprender la realidad. Y yo creo que esta de la distinción entre ser y deber ser será una obsesión, puede ser, en mi caso lo es, pero sirve para entender mejor lo que pasa en la realidad. El tema central, no están muriendo en ese rincón por el éxito de la distinción, no están siendo marginalizados del debate, donde uno podría decir que la agenda científica es la de Dworkin o la de Aguiló, de tratar de captar científicamente con sutileza los mecanismos de comunicación entre ser y deber ser, porque uno podría decir que hay digamos, una labor hermenéutica muy potente, muy difícil, y es tratar de narrar y describir adecuadamente cómo son esos vasos capilares entre normas que son y valores y aspiraciones que tenemos. Sí. No, yo no creo eso, sería contradictorio si lo creyera. Me parece que frente a discursos como los de Dworkin, que mezclan de una forma programática afirmaciones en términos de ser, afirmaciones en términos de debe ser, siempre hay que preguntarse, bueno, ¿cuál es el mecanismo para averiguar, cuáles son las condiciones de verdad, en un caso, o las condiciones de obediencia o de convencimiento en otro caso? Yo creo que estas son preguntas ineludibles. No se puede decir, es contemporáneamente verdadero y tengo que hacerlo. Esto me parece como dice mi amigo Ricardo Guastini, un calambre intelectual. Volvemos al ser deber ser, pero aquí yo le agrego un elemento, lo dije muy de paso en la ponencia. Yo creo que esto de insistir sobre el contenido moral de la Constitución, y ahora sobre todo autores anglosajones lo dicen como si fuera una obviedad, y como si todo el mundo, si se dice que la Constitución tiene contenido moral, supiera qué contenido tiene. Y yo creo que históricamente se ha mostrado como esta es una ilusión, que las morales son diferentes, que sobre los asuntos, sobre al menos algunos asuntos, hay discrepancias morales y que la función del derecho es estar arriba, en un sentido, de estas discrepancias morales. Y si el derecho renuncia a esta capacidad y deja que sea la argumentación moral la que decide los casos, bueno, a mí me parece un paso atrás en la historia de la cultura jurídica. Sí, pero decir juicio de valor se ha transformado hoy en día en decir juicio moral, y yo es esto que estoy contestando. Pueden haber juicios de valor en el interior del derecho, pero no necesariamente tienen que ser morales. ¿Por qué? Porque cuando se hace referencia a la moralidad, yo creo, en muchas ocasiones, se hace una trampa. Se hace referencia a algo que parece que todos tenemos en común y estamos todos de acuerdo, mientras que en realidad no es así. Entonces, yo diría, juicios de valor en el derecho hay millones. Digamos, el derecho, la práctica de producción del derecho, de interpretación, de aplicación, etcétera, también internacional, se junte, dialogue, como estamos haciendo ahora, para encontrar valoraciones comunes y estables. Porque si tenemos valoraciones comunes y estables, aunque la estabilidad pueda durar poco, unos meses, pero que sean, al menos en este contexto, estables, el derecho pierde una de sus funciones esenciales y no es previsible. Y entonces, como instrumento de regulación social, pierde fuerza, pierde capacidad.
quizás hay una especie de falsa sinonimia, dado que se insiste tanto en el razonamiento moral en teoría política y constitucional en Estados Unidos, no hay una falsa sinonimia cuando en inglés se habla de moral reasoning, mientras que la expresión moral en español o en las lenguas romances tiene connotaciones significativamente diferentes. Yo creo que no. Yo creo que la referencia es seguramente a una moral crítica, no es una referencia a la moral positiva, a la moral compartida, aunque siempre se afirma que desde un punto de vista de una moral crítica hay que tener en cuenta también la moral positiva de la gente, pero la moral crítica es otra cosa. El problema de la moral crítica, yo creo el problema fundamental es un problema epistemológico. No hemos encontrado, quizás no hemos encontrado todavía la manera de compartir formas de detectar cuáles son los valores morales o los principios morales. Gracias. Profesor Aragón. Yo me limito a dos cosas. Uno, suscribo completamente lo que acaba de decir el profesor Comanducci, e incluso la distinción entre, efectivamente, juicios de valor y juicios morales. Porque creo que, además, en derecho es completamente pertinente y no se deben confundir ambas cosas. El derecho está lleno de juicios de valor. En ese sentido, el derecho siempre es y ha sido valorativo. Y el derecho constitucional también, ¿no? Son cosas distintas. Y añado solo respecto del formalismo, etcétera. La vieja frase de Jering, que hay que recordarla siempre, de que la forma es hermana gemela de la libertad y enemiga jurada de la arbitrariedad. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta en derecho. Derecho es forma.